Yo les iba a hablar de petróleo, globalización y neoliberalismo, pero en realidad les vengo a contar chistes de gallegos. ¿Ya saben cuál es el último chiste de gallegos? Que pusieron a uno en gobernación aquí en la Secretaría de México. Y parece que hay unos gallegos que hablaban decía un hombre, pero mira que bien le ha ido al niño Juan Camilo Mourinho, cómo ha progresado. Hace unas semanas vendía gasolina y hoy ya es ministro de México. Y dice, no, ahora sí va a vender hidrocarburos, pero a lo grande. Entonces, miren, aquí la cosa es esta, es decir, están pasando efectivamente en el país cosas muy serias. Y lo que pasó ya con el relevo en gobernación es otra señal que la verdad tenemos que analizar con cuidado. Es decir, no sé si ustedes ya saben, pero hoy en la tarde hubo trancazos afuera de gobernación. Unos maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Profesional y los sacaron a golpes. Algo que ni siquiera Ramírez Acuña se había atrevido a hacer. Parece que sacaron a Ramírez Acuña por blandito, que pusieron a alguien más, más exacto, más golpeado. Ahora bien, todo esto a qué obedece, es decir, nosotros hemos visto lo que ha pasado en el país, lo estamos viviendo, sabemos que las cosas van mal, sabemos que hay problemas serios. Nos vemos, por ejemplo, en el movimiento a mucha gente mayor y de veras a veces se acercan poco los chavos, y esto creo que se debe, entre otras cosas, a que la gente mayor tiene un punto de referencia y sabe que este país fue en un momento un país mucho mejor, mucho más generoso con su gente, mucho más preocupado por los mexicanos. Y nosotros, yo tengo más de 50 años, cuando entramos al mercado de trabajo tuvimos una serie de facilidades que los jóvenes ya ni sueñan. Si a mí no me costó trabajo encontrar chamba, tuve una chamba además con seguro social que me daba toda una serie de garantías, y ahorita los chavos que se incorporan al mercado de trabajo se encuentran con todo tipo de dificultades y con todo tipo de problemas. Cada vez son más los derechos que les recortan a los mexicanos y cada vez a los trabajadores nos va peor. El otro día yo escuché al secretario de Gobernación, ¿cómo se llama el amigo de Senli Llegón? ¿Lozano Alarcón? Al narcón le dicen, ¿no? Oí a Lozano decir que su objetivo era acabar con las huelgas y con los sindicatos. Digo, ¿cómo? ¿De cuándo acá esa es la tarea de un secretario del trabajo? El problema de fondo es que todas estas políticas que están siguiendo nos afectan a todos y en serio y de manera cotidiana. Es decir, yo voy a hacer una encuesta rápida, aquí ustedes me dirán cómo les va. Es decir, ¿quién conoce quién conoce a alguien que ha tenido que emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo? Que levante la mano, por favor. Bueno, creo que somos mayoría, ¿no? ¿Quién conoce a alguien o quién conoce un hogar en el que tienen que trabajar, aparte del papá, el jefe de familia, tiene que trabajar la mamá, el hermano, el primo, el hijo? Ahí hay un problema, perdónenme. Esto no siempre fue así. ¿Quién tiene que trabajar? ¿Quién conoce a alguien que tiene que trabajar más de 8 horas diarias, que trabaja en la práctica más de 8 horas diarias? Ahí hay un problema serio, ¿no? Y es curioso, porque por lo visto son temas que afectan al grueso de los mexicanos, pero esto no es lo que nos pasa en la televisión. Todo el tiempo en la televisión escuchamos noticias e información sobre la Bolsa Mexicana de Valores y que si la bolsa subió 2 puntos y si subió 3 puntos y que lo bien que nos va en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Y parece que es el único indicador importante que hay en el mercado, en la economía nacional. Ahora yo quiero hacer una encuesta aquí rápida. ¿Quién de ustedes, quién de los aquí presentes tiene inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores? Que levanten la mano, por favor. Aquí hay un problema, porque obviamente nos están malinformando. No es que nos estén siquiera ocultando la información, sino que nos están distorsionando la información. La información que nos llega es una información distorsionada. Y esto tiene que ver con lo que les voy a platicar a continuación, porque ante lo que estamos es ante un nuevo modelo económico
que se ha ido implantando poco a poco por medio del engaño y a través de un aparato publicitario muy fuerte y propagandístico muy fuerte. Entonces, aquí lo que tenemos con mucha claridad es que los señores saben muy bien lo que ellos están haciendo, qué proyecto de nación quieren ellos, y nosotros no tenemos ni idea de qué proyecto de nación nos están implantando. Yo estoy convencido de que ustedes han leído, a ver, voy a hacer otra encuesta breve. ¿Quién ha oído el término neoliberal en algún momento? Que levanten la mano. Sí, bueno, efectivamente, estamos ante un modelo neoliberal. Ahora, bien a bien, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, contrariamente a lo que dicen estos señores, no es un proyecto nuevo, es un proyecto viejísimo. Es un proyecto que surge por primera vez en la Inglaterra de la Revolución Industrial, a principios del siglo XIX, y lo echa a andar un personaje que se llama David Ricardo, que era un corredor de bolsa, y él hace toda una serie de teorías sobre el mercado, y llega una serie de tesis que estoy seguro que ustedes las han oído una y otra vez en la radio y en la televisión, y machaconamente las repiten los ministros de Hacienda y el presidente de la República en turno y todas estas gentes. La tesis es la siguiente: el gran motor de la economía y de la riqueza es el mercado. Solo el mercado genera riqueza. Eso nos lo dicen todo el tiempo. Y además, todo esto se complementa con varias cosas, no nada más solo el mercado, pues resulta que todos los bienes entonces de la economía vienen de los empresarios, porque el mercado lo llevan los empresarios, y los males vienen de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, los trabajadores, qué barbaridad. Si hay inflación, esto se debe sobre todo a que se le suben los salarios a los trabajadores. Yo creo que todos ustedes han oído esto alguna vez, ¿cierto o no? Pero el neoliberalismo, estas teorías de David Ricardo, que son teorías al final de cuentas muy simples, son teorías que se pusieron en práctica en la Inglaterra a principios del siglo XIX. Y el planteamiento era muy sencillo: dejarlo todo a las lógicas del libre mercado. Los señores que creían en el libre mercado estaban convencidos de que si todo se dejaba a las leyes del mercado, se iba a generar mucha riqueza y que poco a poco pues, la gente se iba a volver competitiva y que poco a poco la gente iba a tener que fundar empresas y que esto iba a generar más riqueza y que todo iba a ir muy bien, ¿no? Entonces, esto iba a generar una sociedad próspera y rica, etc. El problema es que aplicaron el proyecto en Inglaterra y resulta que en las lógicas del proyecto uno solo tiene derecho a los bienes del mercado dependiendo de su inserción. Es decir, yo solo tengo derecho a la salud que me puedo pagar, yo solo tengo derecho a la educación que me puedo pagar, yo solo tengo derecho a la alimentación que me puedo pagar y nada más. Y esto, por supuesto, que rompía con una estructura económica muy proteccionista que protegía a la gente, ¿no? Donde había hospitales públicos, donde había sistemas, se impulsaba un sistema escolar público, ¿no? Y de repente, pues cuando la gente se tenía que pagar todo, pues empezó a tener crisis, porque hubo gente que se quedó sin educación, hubo gente que se quedó sin alimentación, hubo gente que se quedó sin salud, y de repente se empezaron a dar fenómenos terribles. Si a alguno le suena, levanten la mano, por favor. Por ejemplo, se alargaron las jornadas de trabajo, la gente empezó a trabajar 12, 14, 16 horas. ¿Esto ha pasado aquí en México? Ha pasado. Empezaron a bajar los salarios. Los salarios de repente se empezaron a batir. Y los salarios, de repente, a la gente le empezó a alcanzar menos para comprar sus cosas. No nada más eso, sino que empezaron, por ejemplo, empezó a darse a gran escala el trabajo infantil. ¿Ustedes conocen niños que trabajan hoy en día? Empezó a haber una gran emigración, porque resulta que el modelo expulsaba a la gente de Inglaterra. Pero entonces había dónde irse. Y la gente se iba a Estados Unidos, a Francia, se iban a buscar trabajo a Australia, se iban a otros lados. Y pero aún así, al cabo de un rato, había un malestar tal en Inglaterra que empezaron incluso a crearse bandas de mendigos. Es decir, había gentes que eran expulsados de sus trabajos y se crearon bandas de mendigos que incluso se convirtieron luego en bandas de asaltantes. Los problemas sociales, ¿cómo creen? Creció la criminalidad. ¿Ustedes han oído hablar de esto aquí en México?
Y todo esto, obviamente, tenía que ver con el modelo. Entonces llegó un momento en el que los propios británicos dijeron, ¿saben qué? Ya párenle, vamos a parar este proyecto. Esto es un modelo que genera un gran descontento social y que resulta peligroso para la sociedad. Durante décadas nadie volvió a hablar del modelo liberal, del modelo de David Ricardo. Y en la segunda mitad del siglo XX, todos ustedes ya saben la historia, hubo una revolución socialista en Rusia, se convirtió en la Unión Soviética, hubo un giro hacia la izquierda en muchos países del mundo, luego vino el ascenso del fascismo, la Segunda Guerra Mundial, y al final de la Segunda Guerra Mundial, en prácticamente todo el planeta, se estableció un modelo económico que era conocido como el modelo de estado de bienestar, que era un estado que básicamente partía de ideas muy sencillas. Partía de la idea de que el Estado tenía que controlar la economía, que los ricos no se hicieran demasiado ricos y que se repartiera esta riqueza entre los pobres. Que era un Estado que además buscaba operar a pleno empleo, es decir, que todo el mundo tuviera trabajo, ¿no? Entonces hacían incluso políticas de empleo que eran chistosas, ¿no? Ahorita les platicaré de una que vimos aquí en México. Y además es un Estado que se preocupaba, cuya base social eran los sindicatos. Y era un Estado que buscaba, crear instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el IMSS. Aquí en México, por ejemplo, en aras de buscar esta política de pleno empleo, se veían cosas como estas, es decir, cuando se construyó el Infonavit, el edificio del Infonavit, pues se fue un edificio prefabricado, se hizo muy rápido, y para darle chamba a la gente, es decir, se estableció que el concreto que era plano, que fuera martelinado, y así le ocupaban a la gente. Bueno, era un estado de bienestar que se preocupaba por la gente, y con mucha frecuencia teníamos que los estados nacionales en los países se establecía o se estructuraba la economía alrededor de algunas áreas económicas muy importantes. Por ejemplo, en México era muy importante el petróleo, y el petróleo obviamente permitió que se creara una gran industria nacional, que es Pemex, y le dio mucho trabajo a mucha gente, y además sirvió para traerle divisas al país, y fue ha servido en los últimos 70 años para consolidar una industria nacional, para echar a andar al país. Todavía hoy en día, de cada peso que gasta el gobierno mexicano, 40 centavos vienen del petróleo. 40 centavos de cada peso que gasta el gobierno mexicano en educación, en salud, en todas estas cosas. Bueno, entonces este proyecto, el proyecto de Estado de Bienestar, aquí en México funcionaba. Y aquí en México teníamos un modelo de Estado de Bienestar fundado en la Constitución del 17. Es un proyecto de Estado de Bienestar que surgió de la Revolución Mexicana, donde la gente se juntó y dijo, bueno, ¿saben qué? Queremos este tipo de país. Y era un pacto social. Esa Constitución era un pacto social, era un gran acuerdo social entre todos los mexicanos, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Y de repente resulta que nos empiezan a cambiar el proyecto. Lo empiezan a cambiar desde arriba, es decir, ocurren en la década de los 80s varios cambios importantes a nivel mundial que obviamente impactaron en México. Uno de ellos es, obviamente, que hubo una revolución tecnológica importante, es decir, llegaron las computadoras. Entonces ustedes normalmente estaban en un despacho, era muy común, de repente había gente en un despacho, en una oficina del gobierno, y de repente resulta que el trabajo que hacían 5 operarios, de repente los hacía una computadora con un operario. El señor que manejaba las máquinas del ferrocarril, de repente resulta que pues, ya no tenía chamba, porque el trabajo que hacían 6 operadores de máquina del ferrocarril lo hacía ahora una maquinita, una computadora, ¿no? Lo organizaba una computadora, y los demás se podían ir a la calle tranquilamente. Se empezó a ver y esto fue una revolución tecnológica que se dio en todo el planeta. Además hubo otros cambios políticos muy importantes. Cayó el bloque socialista, cayó la Unión Soviética, y eso por supuesto cambió los modelos de relacionarse en el planeta. Ya no había un contrapeso a los grandes imperios capitalistas.
Ya se estableció lo que se llama un mundo unipolar, un mundo de un solo polo, donde solo había una gran referencia, y esta referencia además era Estados Unidos, que lo teníamos aquí encima. Por supuesto que entró en crisis, en todo este proyecto entró en crisis el proyecto del estado de bienestar. Y además, todo esto es parte, todo este pleito político es parte de una guerra fría de muy largo aliento que libraron el bloque socialista y el bloque capitalista. En la tesis del bloque capitalista, del llamado mundo libre, lo que había en realidad era una lucha de la democracia contra el totalitarismo. Esto era el discurso. Pero ustedes revisan todo lo que hizo Estados Unidos en este periodo, van a ver que hizo toda una serie de intervenciones en países como Guatemala, Nicaragua, Santo Domingo, etc., para mantener su dominio y para mantener sus mercados y las materias primas y todo eso. Ahí se abastecía. El gran pleito, uno de los pleitos importantes de la Guerra Fría, se dio en Chile cuando llega Allende al poder. Ya saben ustedes la historia, le dan un golpe de estado, se implanta Pinochet y hace una matacinga, ¿no? Acaban con toda la oposición, acaban con los sindicatos, y Pinochet es el primero que establece un proyecto neoliberal, un estado neoliberal. Chile, el Chile de Pinochet, aquí no hay albures, fue el lugar donde se establece y donde se proyecta y donde se trabaja por primera vez un estado neoliberal. Y fue un proyecto muy agresivo. Es un proyecto que lastimó en serio a los sectores trabajadores, ¿no? Y que benefició en serio a una pequeña minoría. Después de que esto se establece en Chile, la Thatcher toma el poder en Inglaterra y la Thatcher empieza a impulsar este proyecto en Inglaterra. Y lo primero que hace es que se van contra los sindicatos. Y ahí es cuando nos empezamos a enterar de lo que era el neoliberalismo. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, en un lugar de Suiza que se llama Montpellier, se habían estado juntando toda una serie de intelectuales de derecha, gentes afines, cercanas además a diversos subgrupos del capital, ¿no? de interés económico. Y estos impulsaron una teoría económica que iba en contra del estado de bienestar. Estos señores planteaban, entre otras cosas, que el estado de bienestar que había planteado Keynes y que se funcionaba en todo el mundo iba a dar lugar a una suerte de totalitarismo fascista. En realidad esto nunca fue así. El estado de bienestar nunca dio un estado totalitario y fascista. El estado neoliberal sí. Y estos señores tenían sus teóricos. El principal teórico era un tipo que se llama Friedrich Hayek, que es un austriaco, premio Nobel, por cierto, de economía. Y es un señor que básicamente hace toda una tesis o toda una visión del mundo en contra del estado de bienestar keynesiano. Entonces básicamente dice, hay que acabar con los sindicatos, hay que acabar con este estado protector porque conculca la libertad, restringe al mercado, etc. Y estos señores se plantean un programa que es muy sencillo. Es un programa de unos cuantos puntos. El primer punto es el siguiente. Lo que estos señores exigen es libre comercio total. El segundo punto es que hay que quitarle todas las trabas a los señores del dinero, a los inversionistas. Se puede invertir en lo que sea, en lo que quieras y cuando quieras y como quieras. El tercer punto es que hay que acabar con los sindicatos, hay que ir acabando con el poder de los sindicatos y hay que ir, entre otras cosas, y es un punto muy importante, y hay que ir privatizando las empresas del Estado. Este es el proyecto neoliberal. Es muy sencillo. Todas las libertades a los señores del dinero, todas las libertades al dinero, todas las libertades al mercado, y la gente hay que se acomode. En México, este proyecto se empieza a impulsar en tiempos de Miguel de la Madrid. El primero que lo impulsa es Miguel de la Madrid. Y obviamente con resultados muy fuertes. Al final del sexenio de Miguel de la Madrid, estos señores establecen, echan a andar un pacto, una cosa que llaman pacto de solidaridad, que en realidad de solidaridad no tiene nada, ¿no? Y que es un plan de choque neoliberal.
Y estos señores lo que echan a andar es básicamente lo siguiente: congelan los salarios, liberan los precios y empiezan a restringir las libertades sindicales. La gente protesta y tal. Este proyecto lo echan a andar en el 87. Y cuando ya está echada a andar la campaña presidencial en la que contendieron Cloutier, Cárdenas y Salinas como los principales candidatos, el descrédito del PRI fue tan grande que el PRI perdió las elecciones. De hecho, Miguel de la Madrid lo confiesa en televisión, no sé si ustedes lo llegaron a ver, es un video que todo el mundo tendría que tener en su casa, en el que está de la Madrid diciendo, bueno, sí, la caída el alza de precios, la caída salarial, todo eso provocó que el PRI perdiera las elecciones en 1988. Pero en aquel momento se afianza Salinas en el poder, impone el modelo, se impone e impulsa el modelo neoliberal, y desde entonces empezamos a tener una serie de oleadas, digamos, de aplicación de todas estas políticas neoliberales muy claras. Ha habido, y esto es un hecho, una política de contención salarial. Se congelaron los salarios. De modo, porque nos dicen, es que era para, el razonamiento es que eso era para contener la inflación. Bueno, yo les tengo una noticia: desde los salarios se han congelado. Desde que se congelaron los salarios, la inflación ha subido 3000%, y los salarios cuando mucho un 300%. Entonces no era para eso, ¿no? O no sirvió para eso. Hay que revisar esto, pues, hay que revisar esta política. También nos dijeron los neoliberales pues que los sindicatos eran muy onerosos y que había que hacer toda una serie de cosas así, empezar a recortarle los privilegios a los sindicalizados. Entonces, a lo largo de los últimos 25 años, hemos visto cómo año tras año van golpeando a los sindicatos, van destruyendo a los verdaderos sindicatos, ¿no? Y van destruyendo los derechos de los trabajadores. De modo que, miren, algunos derechos fundamentales que están planteados en la Constitución, que son ley, ya son letra muerta. La ley establece que el salario mínimo tiene que ser suficiente como para que un jefe de familia mantenga a su esposa, a sus hijos, les tiene que vestir, dar de comer, proveer de una casa, asegurar la educación, y el salario mínimo es de 51 pesos diarios. Yo quiero que ustedes me digan qué jefe de familia puede hacer eso con 51 pesos diarios. Ahorita son 53. Están violando la ley y están imponiendo el modelo neoliberal. Sin lugar a dudas, uno de los proyectos más importantes de los neoliberales, del neoliberalismo mexicano, es la privatización de las empresas del Estado. Entonces, desde el principio, Salinas se planteó la privatización de las grandes empresas paraestatales. La primera gran empresa paraestatal que se privatiza es Teléfonos de México. Y fíjense, el argumento, es decir, hay que entender esto, yo les insisto en esto, es decir, nos están mintiendo, nos han mentido todo el tiempo. Por eso yo les agradezco que vengan acá y que no se queden frente a la televisión, porque ahí es donde les están mintiendo, ¿no? Nosotros acá básicamente les vamos a dar información, les vamos a dar datos duros, les vamos a dar información que les sirve, en la que ustedes verán reflejada en su cartera, entre otras cosas, ¿no? Y en su vida cotidiana. Entonces, estos señores decidieron privatizar las empresas del Estado, y el discurso era muy claro. El discurso era: el Estado es ineficiente, es mucho más eficaz la iniciativa privada. Vean ustedes, Estados Unidos es un país de empresas de iniciativa privada, qué bien está. En cambio, nosotros, en país de empresas estatales, estamos horribles, Teléfonos de México no funciona, etc. Y cada que van a privatizar una empresa del Estado, hacen lo mismo, siempre. Primero, dejan que se deteriore y hacen lo posible por deteriorarla. Yo recuerdo que toda mi vida yo había tenido un buen servicio telefónico, y cuando quisieron privatizar Teléfonos de México, de repente pues empezaron a dar un mal servicio, y para eso, entre otras cosas, corrompen al sindicato, dejan que los trabajadores tomen todos los días de descanso que puedan, les dan vacaciones extras, etc. Entonces dan peor servicio, empiezan a corromper todavía más a los sindicatos mexicanos, hasta a destruirlos, de modo que ya los únicos sindicatos importantes que quedan, ¿no?,
son el esmero, quedan unos cuantos sindicatos democráticos fuertes, y el grueso de los sindicatos que quedan son sindicatos corruptísimos, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que es básicamente una agencia electoral, es un aparato electoral más que un sindicato, porque no defienden los intereses de los trabajadores. ¿Hace cuánto que no les dan un buen aumento salarial a los maestros? Décadas, ¿no? Bueno, entonces, estos señores empiezan a privatizar estas empresas del Estado y empiezan a generar una serie de cuates riquérrimos. Carlos Slim es un hombre que se hace rico a partir de Teléfonos de México, al punto de llegar a ser el hombre más rico del planeta. Ahorita ya es el segundo más rico del planeta, pero fue el hombre más rico del planeta durante un tiempo. También, entonces, ¿qué tenemos? Resulta que las empresas que no son provechosas, pues el Estado las remata, las vende, las deshace y las desbarata. Y las que son provechosas, es así, las vende bien y a sus cuates. Y se empieza a consolidar una suerte de poder paralelo. Es decir, y empiezan a incorporar como parte del Estado a los grandes empresarios. Y aquí yo les quiero señalar una cosa, y esto nos tiene que quedar muy claro. El proyecto neoliberal es un proyecto de exportación. Los Estados Unidos no lo aplica de manera ortodoxa, la Gran Bretaña no lo aplica de manera ortodoxa, Francia no lo aplica de manera ortodoxa, Alemania no lo aplica de manera ortodoxa. En los países centrales el proyecto no se aplica, es un proyecto para el tercer mundo. ¿Y saben por qué? Porque es básicamente un proyecto de sobreexplotación, es un proyecto de saqueo, es parte de un proyecto de saqueo. Y es parte además de un proyecto global. Y ahorita les vamos a hablar, ya vimos lo que es en el libro, y ahora vamos a hablar de lo que es la globalización. Sí, miren, la globalización no es un fenómeno reciente. En realidad, estamos globalizados de muchos modos. Respiramos el mismo oxígeno, vivimos en la misma tierra, tenemos los mismos mares desde los tiempos prehistóricos. Sin embargo, es cierto que el planeta se ha hecho cada vez más pequeño. La conquista de América empequeñeció al planeta, es decir, se estableció una suerte de mundo occidental que se le podía dar la vuelta al mundo, empezaron los viajes de circunnavegación, circularon las ideas y en principio la globalización de las ideas puede no estar mal, pero esta globalización es otra cosa. Esta es una globalización del libre comercio. Esta es la globalización, es una globalización emprendida como un proyecto central de un país específico, de una élite económica de un país específico hacia el resto del planeta. Y es un proyecto que básicamente tiende a destruir las economías nacionales. ¿Saben por qué? Porque ahí está la lana. Por ejemplo, tenemos a México. México tiene petróleo. Bueno, una de las pocas fuentes de petróleo que no están disponibles para las grandes empresas petroleras a nivel mundial es lo que tiene Pemex. Entonces lo que quieren es que Pemex se privatice, que entre el capital privado para que ellos puedan tener acceso a esos dineros. Y han ido privatizando toda una serie de cosas que nos afectan y que nos importan gravemente. Por ejemplo, donde hay dinero, ahí hay negocio y eso buscan privatizar. Por ejemplo, han privatizado la telefonía, han privatizado el maíz, ¿no? Y ustedes van a ver una tendencia en todos estos procesos muy curiosa. Fíjense, David Ricardo decía que cuando hay monopolios, es decir, cuando hay una empresa que controla más del 30% del mercado, ya no hay libre comercio. A nosotros nos vendieron la idea de que esto iba a promover el libre comercio. ¿Y qué es lo que ha generado? Pues ha generado puros monopolios. Hay un monopolio del teléfono, de telefonía. En México es importante el maíz, hay un monopolio del maíz. En México es importante la televisión, hay un duopolio televisivo. En México es importante, ¿qué más? Los ferrocarriles, hay un monopolio de ferrocarriles. En México son importantes las jubilaciones, pues están las AFORES, ¿no? Que son monopólicas. Los bancos, hay un monopolio de bancos, hay monopolios bancarios, cada vez más concentrado. Es importante el petróleo, pues quieren hacer otro monopolio. Y aquí se los voy a decir en corto, es importante la droga, ¿no? Porque es una de las principales fuentes de divisas del país. Se están haciendo monopolios de la droga, ¿no? Es una tendencia política, es una tendencia económica a crear monopolios que están manejados por un grupo muy pequeño. Nos está gobernando una mafia, una élite delincuencial
Y esta élite delincuencial obedece a los intereses de otras naciones. Entonces, hoy en día, el gran proyecto de estos señores es privatizar el petróleo. Y aquí les voy a decir una cosa. Es decir, si México se ha sostenido como una nación relativamente independiente, ha sido gracias al petróleo. Y digo relativamente independiente porque hace décadas que ya no decidimos aquí ni los salarios de los mexicanos, ni la cuota petrolera, ni la salsa, nada. Pero lo que le da a este país una cierta autonomía es la existencia del petróleo, de Pemex. Bueno, pues ya la quieren privatizar. Ellos saben que el viejo discurso que tenían de que las privatizaciones eran más eficientes ya no funciona. Es decir, nos dijeron que la privatización hacía eficiente a Teléfonos de México, se privatizó Teléfonos de México, y uno de los argumentos para privatizarlo era que Teléfonos de México era la número 1 en quejas en el Instituto Nacional del Consumidor, y nos prometieron que iban a bajar los costos del teléfono, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que Telmex sigue siendo la número 1 en quejas en el Instituto Nacional del Consumidor, es la empresa con más quejas del país, y que las tarifas han subido. Pagamos más por el teléfono aquí en México que en Estados Unidos, que lo que pagan en Estados Unidos. O sea, hay un problema, perdón. Nos dijeron que la banca pública era ineficiente, entonces la privatizaron. ¿Y qué pasó? Pues que los señores que compraron la banca lo hicieron verdaderamente para hincarle el diente. Y tienen ustedes casos menos dramáticos, como los unos señores que se autoprestan dinero, unos cuantos decenas de millones de dólares, ¿no? Y tienen casos más feos, como el del señor Cabal Peniche, ¿no? Que se privatiza, le dan un banco y simplemente se quedó con el dinero de los cuentavientes. El fraude de Cabal Peniche, ¿saben de cuánto fue? Fue de 2,000 millones de dólares. Es un lana. Sí, es decir, por supuesto que la corrupción priista era espantosa y espeluznante, etcétera, pero la corrupción priista en tiempos neoliberales se potenció, y la corrupción panista en tiempos neoliberales también. Nos dijeron que había que privatizar las carreteras y que nos iba a ir re bien. Privatizaron las carreteras y ¿qué pasó? Que las desfalcaron, y que ya llevamos un rescate carretero de 15,000 millones de dólares, creo que es, ahorita no tengo el dato, entonces de miles de millones de dólares. Y así nos ha ido con todas las privatizaciones. Hoy quieren privatizar Petróleos Mexicanos y no se atreven a decir que quieren privatizar. Lo que nos están diciendo todo el tiempo, lo que dice Calderón todo el tiempo, es que Pemex no se va a tocar, que el petróleo seguirá siendo de los mexicanos, que no va a haber privatización. Yo les recuerdo que este es el mismo señor, estas promesas vienen del mismo señor que nos prometió una política de empleo, prometió ser el presidente del empleo, que prometió bajar el gas, la luz y la gasolina, cuando ha ocurrido todo lo contrario. Entonces, por este solo hecho, yo dudaría que lo que nos está diciendo el señor acerca del petróleo es cierto. Yo creo que no es cierto. Ahora, si revisamos el proyecto de ley que hay, lo que piensan hacer, nos vamos a dar cuenta que lo que piensan hacer es una privatización. Quieren efectivamente abrir Pemex a la inversión extranjera, para que lleguen nuevas tecnologías y quién sabe qué, porque Pemex es muy ineficiente, según. Entonces, vamos a revisar punto por punto lo que nos están diciendo. Dicen que el Estado no sabe manejar Pemex. Bueno, yo les voy a decir una cosa, el Estado lo supo manejar durante décadas. Y lo dejó de manejar bien cuando llegaron estos señores porque querían privatizarlo, porque están haciendo con Pemex lo mismo que han hecho con todas las empresas paraestatales. Lo que hacen es que la quiebran, hacen lo posible por quebrarla, ¿no? Para después que la gente exija que se remate, que se venda a particulares o que se abra, en este caso, a la inversión, en algunos sectores a la inversión extranjera, ¿no? Y entonces la van a sanear y entonces, pues ya el dinero ya no va a ser de todos los mexicanos, etc. ¿Cómo han saqueado a Pemex? Les voy a dar algunos datos que son un poco escandalosos. ¿Saben ustedes cuánto paga Pemex de impuestos? Pemex tiene utilidades, hagan ustedes de cuenta, de 1,000 millones, pues paga de impuestos 1,100 millones. Pemex paga el 110% de sus utilidades al Estado. Yo quiero que ustedes me digan qué empresa aguanta, se puede
puede crecer y puede sostenerse cuando tiene que pagarle 110% de sus utilidades. No hay quien lo aguante. A Pemex la saqué el Estado. Le pusieron una nómina de trabajadores de confianza que ganan unas fortunas impresionantes. Resulta que el 85% de los trabajadores de Pemex gana lo mismo que gana el otro 15%, que es esta élite de trabajadores. Y además, pues, sí están haciendo algo raro con el dinero. Pues todos sabemos, es decir, que el año pasado, en el sexenio de Fox, en los últimos años del sexenio de Fox, el barril subió de precio de manera estratosférica. México es un país petrolero. Bueno, ¿y dónde estuvieron esas ganancias? Yo les recuerdo que en tiempos de López Portillo, cuando hubo un alza del petróleo, es decir, hubo derrama en toda la población. Subieron los sueldos, se crearon hospitales, sistemas de salud. Solo el ISSSTE-Coplamar construyó 23 hospitales nacionales. Cuando sube el petróleo, el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, pues efectivamente hace programas de salud intensivos, programas culturales impresionantes. ¿Y aquí qué pasó? ¿Dónde se fue todo eso? ¿Dónde se fue el excedente petrolero? Se puede haber ido a Vamos México, al rancho de Fox, a las campañas electorales, pero casi que nosotros no vimos nada. Se transitó. Y también nos dicen, bueno, ahí está, es la prueba, ¿verdad?, de que necesitamos privatizar, porque somos muy tranzas. Perdón, es un argumento, la argumentación me parece increíble. Quieren privatizar porque son tranzas, porque quieren seguir haciendo este negocio. Ahora nos dicen, ya se acabó el petróleo en México, ya solo tenemos petróleo para 13 años. Mienten. Han subexplorado. Es decir, no le han metido un peso a Pemex desde hace décadas. Desde hace 25 años no se construye en México una sola refinería. Y el resultado es que tenemos que importar gasolina. Entonces producimos petróleo, vendemos un barril de petróleo, un litro de petróleo, hagan de cuenta, en 5 pesos. Se va a Estados Unidos y nos lo regresan como gasolina y nos lo venden en 50. ¿Qué pasó, no? Nos lo venden en 15 o en 20. ¿Por qué no se construye una refinería aquí? Porque quieren quebrar Pemex. Se les complica porque como el precio del petróleo ha ido subiendo, no la pueden quebrar. Yo les traje unos datos que a mí me parecen muy importantes, porque nos dicen que entre otras cosas esto va a acabar con la corrupción. Y tenemos unos datos es decir, porque bueno, sí, efectivamente, la corrupción del Sindicato de Trabajadores Petroleros es terrible. La corrupción de los funcionarios de Pemex es terrible. Muñoz Leos llegó diciendo que había que ordenar a la empresa y que la corrupción era terrible y que había que combatirla, y ahorita está siendo perseguido por fraude contra Pemex, ¿no? Pero les voy a dar unos datos. Dicen que hay que acabar con la corrupción en Pemex, y lo que no nos dicen es que la corrupción más gruesa del planeta es la corrupción de las empresas petroleras. Corrupción, ¿en serio? Esa. Sobre todo la de las grandes empresas petroleras. Y ojo, ¿por qué quieren privatizar ahora? Se me olvidaba de darles este dato. El proyecto global es un proyecto de Washington. Es decir, esta reorganización del planeta, en el planeta se reorganizó la producción, entre otras cosas por la revolución tecnológica de las computadoras, y fue una revolución en los transportes. De modo que ustedes verán que hoy en día, si ustedes revisan cómo vienen vestidos, se darán cuenta que traen un zapato hecho con suelas de Tailandia, con un diseño italiano, maquilado con petróleo nigeriano en Honduras. Y luego el cuero del zapato viene de un ganado de Guatemala, que se maquila con un diseño francés en Nueva York, y así todo, ¿no? La bufanda que la señora Pray probablemente fue maquilada en la India, o con un diseño mexicano, con un empresario norteamericano, y así nos vamos. Se reorganizó la producción a nivel mundial, y entre otras cosas, esto coincide con un agotamiento de las reservas petroleras a nivel mundial.
Y Estados Unidos tiene un plan, tiene un proyecto para hacerse de todas las reservas petroleras del planeta, todas las que pueda, a la brevedad. Porque a medida que el petróleo disminuye, pues se encarece. Y quien va a tener los últimos chisguetes del petróleo del planeta va a tener una fortuna. Entonces, en este afán por tener todo el petróleo del planeta, pues Estados Unidos ha hecho cosas increíbles. Bush, entre otras cosas, emprende la guerra de Afganistán. ¿Y por qué creen que es la guerra de Afganistán? Es una guerra por el petróleo. Afganistán no tiene petróleo, no tiene tanto petróleo en sí, pero para acceder a las reservas del mar Caspio que colindan con Afganistán, se tiene que construir un oleoducto que pase por Afganistán. Y ahora ya lo pueden construir porque ya invadieron Afganistán. Las reservas más grandes del petróleo están en Arabia Saudita, están en Medio Oriente. Estados Unidos tiene una alianza con varios países sauditas, tiene alianza con Arabia Saudita, con Kuwait, pero no tiene una buena alianza con Irak, pues invadieron Irak. Y ahorita traen un pleito con Irán y están a punto de invadir Irán. O sea, han hecho varios conatos para invadir Irán. Son guerras del petróleo. Y vamos a ver cómo le ha ido al resto del planeta con esta. Esto es un proyecto global para hacerse del fondo de las reservas petroleras del planeta. Y una de las reservas importantes están aquí en México. Venezuela también. Ahora, ¿qué hacen estos señores? ¿Qué son capaces de hacer para hacerse de las reservas petroleras del planeta? Mira, en Nigeria se descubrió petróleo y ha sido una maldición para los nigerianos increíble, porque les contaminaron todo el país, han corrompido y deteriorado a todo ese paisito, ¿no? Y acabo de recopilar, les voy a leer una serie de noticias que acabo de recopilar en internet que me parecen fantásticas. La Shell Oil admite que de manera inadvertida estuvo nutriendo la pobreza, la corrupción y el conflicto a través de sus actividades en Nigeria. Yo quiero que tú me digas cómo de manera inadvertida corrompes a alguien. ¿Cómo le haces para no darte cuenta que corrompiste a un cuate? ¿Dónde le diste el dinero? ¿Cómo se lo diste? La Exxon, es decir, la Shell Oil, que es una de las empresas que quieren invertir acá, tiene una relación muy cercana con el gobierno de Malasia, con el régimen de Malasia. Y Shell Oil es una de las empresas que le dan dinero a estos gobiernos y que le permiten mantener un régimen dictatorial en Malasia. No solo eso, aquí está documentado, son más de 49 contratos, es decir, los grados de corrupción en estos de estas empresas son brutales. ExxonMobil y otras compañías petroleras importantes están frente a una investigación para ver cómo llegaron a ser pagados $500 millones en un banco privado de Estados Unidos al presidente de Guinea Ecuatorial. Así, un moche de $500 millones al señor. La Junta Militar de Birmania estuvo sostenida hasta hace poco por la Chevron, que son una bola de chevrones, como ustedes todos saben. Entonces, si ustedes revisan el internet, van a encontrar en todos estos lugares, van a encontrar los grados de corrupción de las empresas petroleras multinacionales. Esa sí es corrupción. Por supuesto que la corrupción de Pemex es inaceptable, pero que no nos vengan a decir que van a acabar con la corrupción cuando en realidad la están prohijando. Ahora, ¿cuál es el peso que pueden tener las compañías petroleras en los estados? Es enorme. Las compañías petroleras son las que definen con frecuencia a los gobernantes, la situación de un régimen, si hay democracia, si no hay democracia. Ellos son los que quitan y ponen. Y aquí en México ya tuvimos esa experiencia. Yo nada más les quiero recordar que en el régimen, es decir, que a principios del siglo XX, México tuvo una serie de conflictos muy importantes por las compañías petroleras. No sé si ustedes recuerdan, pero el golpe militar de Huerta contra Madero se fragua en la embajada norteamericana, instigado por las compañías petroleras. Lo organiza Henry Lane Wilson, el embajador, y es conocido como el pacto de una cosa que se llama el pacto de la embajada.
Ellos son los que provocan el asesinato de Madero, y el asesinato de Madero es lo que desencadena la fase más sangrienta de la Revolución Mexicana. Estos señores después se organizan para asesinar a Carranza, planean a través del Departamento de Estado, las petroleras, planean asesinar a Villa, Carranza y Zapata porque les estorbaban. Finalmente tuvieron que negociar con Carranza, supongo que porque se entendían con aquello de la carranceada, ¿no? Luego, las compañías petroleras mexicanas presionan a Obregón para que firme los tratados de Bucareli, que son tratados que concesionan toda una serie de cosas, y las compañías petroleras mexicanas no dejaron gobernar a los gobiernos revolucionarios entre 1917 y 1930 y tantos. Fueron un dolor de cabeza. Cuando Cárdenas expropia el petróleo, una de las cosas que hace es que garantiza la soberanía del Estado mexicano. Garantiza que México pueda gobernar sin tantos contratiempos, sin tanta injerencia de una bola de gandallas que están metidos en los intereses petroleros. Bueno, pues hoy en día, este señor Calderón lo que trata de hacer es regresarnos a aquellos tiempos. Yo sí les quiero decir una cosa. De esto sí depende el futuro de México. Es decir, la globalización, es un proyecto globalizable o globalizado, es un proyecto globalizado de Washington. Si nosotros de veras permitimos que privaticen el petróleo, vamos a tener una deuda enorme con nuestros hijos y con nuestros nietos. Estamos desfalcando al país, estamos deshaciendo la posibilidad de que México sea una nación independiente. Y les quiero decir una cosa, no va a estar fácil pararlo. Además lo están haciendo tramposamente. No, nada más estamos modificando las leyes secundarias para que se permita ahí la inversión extranjera en algunas áreas. Pues sí, las áreas rentables. Es una privatización. Y lo sabremos porque están ya promoviendo, ¿sabes que ya está echando porque están promoviendo las reformas a la ley secundaria del petróleo en México? Pues la vamos a tener que parar. O por lo menos va a tener que ser nuestro mejor esfuerzo. ¿Saben qué? Yo creo que sí lo vamos a poder hacer. ¿Cómo? Ahí les va, les tengo tarea. Miren, Somos nosotros los que tenemos en nuestra mano la solución de estos problemas. así es. No nos hemos sabido regresar. Miren, lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Ustedes primero, además lo tenemos que hacer en friega, nos tenemos que informar, ya, nos tenemos que organizar, ya, nos tenemos que informar y organizar para informar y organizar al resto de los compatriotas. Vamos a tener que hacer incluso jornadas de ir a volantear en los camiones, de ir a hablar a los metros, de hablar por lo pronto con el papá, con la hermana, con el primo, con el hermano, con el compañero de trabajo, porque lo que viene sí está feo. Es verdaderamente darle la puntilla al Estado Nacional. Calderón se impuso mediante un fraude electoral, entre otras cosas, para cerrar las reformas neoliberales que inició Salinas. Todas estas reformas que iniciaron estos señores son ilegales hasta ahorita y habían permitido toda una serie de contratos riesgo en Pemex. Esos contratos la Suprema Corte ya decretó que son ilegales. Bueno, los quieren legalizar. Lo tenemos que parar.